para continuar con la clase. Esto lo ponemos pues para hacer la carátula del video. Lo tomen de referencia también para cuando lo consulten. Entonces, nos quedamos en el ejercicio. Voy a proyectar la pizarra. Ustedes me dicen si se ve. Si se ve la pizarra. Sí, profe, sí se ve. Ok, bueno, entonces nos quedamos en este ejercicio, ¿no? Decíamos que cierto aceite, medio de lubricación, no sabemos qué tipo de aceite es, pero pues se puede saber calculando lo que piden aquí, que es la gravedad específica, y dan el peso específico en dos temperaturas, a 5 grados y a 50 grados centígrados, ¿no? Son temperaturas muy extremas, uno muy frío y el otro pues ya bastante caliente. Entonces, hay que decir que esto de la gravedad específica, a ver, aquí le voy a escribir. La gravedad específica, la SG, pues está relacionado con la densidad. Es una relación o una comparación entre la sustancia, según la definición, es de la densidad de la sustancia respecto a la densidad del agua, la ρ del agua. Entonces, aquí, como es una comparación, una división es una comparación, ¿no? Cuando decimos, por ejemplo, un medio, estamos diciendo que es una parte de 2 o 3/4, 3 de 4 de un todo, ¿no? Esto se llama también razón o proporción. Por ejemplo, aquí son 3 partes de 4 posibles. Entonces, una división es eso, es una comparación de una parte de un todo. Entonces, aquí lo que se está comparando es la densidad, que es de este caso del lubricante, respecto a la densidad del agua. La densidad del agua, pues, es conocida porque, pues, es una sustancia muy consistente, el agua, que se ha tomado siempre, o se han hecho estudios sobre el comportamiento del agua. Se usa mucho en termodinámica esto, y todos los estudios siempre toman como base el agua, por ejemplo, en vapores, vapor de agua, etcétera. Hay muchos estudios que comparan el comportamiento del agua. Y entonces, en este caso, aquí, en esta proporción, el agua sería sería algo así como el valor de 1. ¿Por qué de 1? Porque si la sustancia fuera más densa, bueno, más pesada o más densa, eso es muy relativo. ¿Qué pasa cuando algo es más denso que el agua? ¿Qué le sucede? O más pesado que el agua. ¿Qué sucede con ese cuerpo o esa sustancia? Cuando es más pesado que el agua o más denso que el agua, ¿qué le va a pasar? No se juntan entre sí como el aceite. Como el aceite. Entonces, ahí, ¿cuál es más denso? El aceite y el agua, ¿cuál es más denso? O sea, cuando una sustancia es más pesada o más denso que el agua, se va a hundir, ¿no? Por el caso del hierro, del acero, pues el acero o el hierro colado, se va a hundir. Si fuera menos denso que el agua, va a flotar.
que es el caso que dices, ¿no? El aceite, que se quede en la parte de arriba, ¿no? En la parte superior del aceite. Un corcho, por ejemplo, los corchos flotan, la madera flota, por ejemplo, también, porque es menos densa que el agua. Entonces, eso también se va a ver reflejado aquí. Si este valor de la gravedad específica es menor que 1, significa que es menos denso que el agua. Porque al final aquí, pues no va a haber unidades, ¿no? Eso lo que nos da es un valor que es adimensional, que ya hemos visto que es sin unidades, ¿no? Entonces, si es menos denso, si da un valor menor que 1, significa que es menos denso que el agua. Y si fuera mayor que 1, estamos hablando de algo muy pesado en comparación con el agua. Porque por eso es esta relación o comparación. Porque pues a veces decimos, esto está muy caliente o está muy frío, pero ¿respecto a qué? O sea, tenemos que tener un parámetro de comparación. Por ejemplo, estas temperaturas. Esta podemos decir que está muy frío o que esta está muy caliente, pero ¿respecto a qué? Pues puede ser respecto a nosotros, ¿no? Porque 50 grados es una temperatura muy caliente para el cuerpo humano. 5 grados es una temperatura muy fría para el cuerpo humano, o extremosamente fría, ¿no? Entonces, ¿cuál sería aquí el punto de comparación para decir eso? Yo estoy diciendo que es muy fría, pero ¿en qué me estoy basando para decir que es muy fría o es muy caliente para el cuerpo humano? ¿Cuál sería aquí el punto de comparación? O sea, ¿cómo digo yo que 50 grados es muy caliente o 5 grados es muy frío? ¿En qué me estoy basando para decir eso? ¿Sí, sí me explico? Y ahorita, pues que estamos en esta contingencia, pues está muy presente esto, ¿no? ¿Cómo sé que esta temperatura es muy caliente para el cuerpo humano o esta temperatura es muy fría para el cuerpo humano? ¿En qué se basa esa afirmación? ¿Sí? ¿Sí se entiende? ¿Por dónde va esto? O sea, ¿cómo saben que algo está muy caliente para nosotros, para el cuerpo humano? ¿Cómo decimos que está muy caliente? Basándonos en la temperatura que podamos resistir, bueno, exageradamente una temperatura alta, pues el cuerpo no la resiste. Pero, ¿cuál es nuestra temperatura? ¿Cuál es nuestra línea de comparación del cuerpo humano? O sea, ¿cuánto es la temperatura promedio del cuerpo humano? 36 grados. Pues, por ejemplo, ahorita para ingresar aquí en la universidad, yo estoy ahorita en la universidad. Si ingreso aquí con una temperatura arriba de los 37 grados, bueno, creo que son 37.5 grados. Si más bien si la miden en la entrada, pues no me van a dejar entrar, porque se considera ya fiebre esa temperatura, ¿no? Anda más o menos como en 36.5, algo así, la temperatura corporal. Entonces, una temperatura mayor de ese valor
pues para nosotros va a ser algo muy caliente, ¿no? Si son 40 grados, si tocamos una pieza que esté a 40 grados, pues nos va a hacer sentir que es muy caliente para nosotros, ¿no? O en sentido contrario, si está por debajo de los 36,5 grados, si son 20 grados, pues ya se nos va a hacer algo frío. Si son 10 grados, pues muy frío. Si está a 0 grados o menos de 0 grados, pues va a ser algo sumamente frío. Pero ahí la comparación o la línea de comparación, aquí lo voy a poner, es la temperatura o el parámetro, ahí sería más bien la palabra, la temperatura corporal. Ese es el parámetro de comparación. Porque de ahí nos estamos basando para decir que está muy caliente o muy frío. Porque caliente o frío es muy relativo si no tenemos una línea o un punto de comparación o un parámetro de comparación. En este caso, el cuerpo humano pues sí tiene una temperatura que está localizada en su funcionamiento. Nuestros órganos y todos los sistemas que componen el cuerpo humano trabajan a cierta temperatura. Los distintos órganos y tejidos y todo. Y cuando se excede esa temperatura, pues hay problemas, ¿no? O cuando se baja demasiado, cuando estamos ya 10 grados o 15 grados, ya empezamos a sentir mucho frío. Que puede ser en un momento dado tolerante, pero llega un momento en que pues necesitamos ya calor, ¿no? Porque hay demasiado frío afuera que ya nos está afectando el interior de la temperatura corporal y nuestros órganos o tejidos ya no van a trabajar adecuadamente porque necesitan generar más calor dentro para nivelar la temperatura, ¿no? Por ejemplo, si aquí lo puedo poner, si la temperatura baja, vamos a decir que baja mucho, el cuerpo humano pues está percibiendo, vamos a decir que aquí es el cuerpo humano y recibe mucho frío, ¿no? Mucho frío del medio ambiente, una mañana muy fría, hoy empiezan las mañanas, pues recibe mucho frío del medio ambiente, ¿no? Del exterior. Entonces, aquí adentro, pues tiene que suceder algo para que siga trabajando la temperatura corporal a su valor normal. Y entonces, ¿cómo se hace eso? Pues empieza a quemar pues grasa o empieza a haber aquí un intercambio de energía dentro del cuerpo para que se compense la temperatura y no afecte el funcionamiento corporal. Entonces, por eso es cuando llega un momento en que pues tenemos que abrigarnos, ¿no? Usar un aislante que es un abrigo, una chamarra o algo que nos cubra para que ya la temperatura ya no nos exterior, el medio ambiente exterior ya no nos esté afectando tanto. De otra manera, pues todo se tiene que hacer en forma interna. Entonces llega un momento en que si la temperatura es muy baja, si ya estamos en, pues no sé, 2 grados, a veces en las mañanas de estos meses que empieza a bajar mucho la temperatura, pues sí, ya nos puede afectar mucho. Entonces, pero todo es basado en la temperatura del cuerpo, todo se basa ahí. Igual, cuando hay un exceso de calor, pues es difícil que ya ¿cómo va a disipar el calor el cuerpo? Pues a través de la sudoración, de los líquidos que desaloja el cuerpo humano. Es la manera de nivelar la temperatura corporal. Pero pues si son temperaturas ya muy altas, 50, 60 grados ya es muy difícil, ¿no? Se pone muy, muy difícil.
para que el cuerpo pueda resistir, porque hay demasiado desalojo de líquidos, ya hay mucha sudoración, y entonces pues empieza a afectar ya los órganos o los tejidos. Entonces, todo se basa en una línea de comparación. O sea, no podemos hablar de decir, como lo decimos mucho, ¿no? ¿Es bueno o es malo? Pero ¿es bueno o malo para quién? ¿En comparación de qué? O sea, siempre tenemos que tener un parámetro de comparación para saber en qué estamos, a qué nos estamos refiriendo. Entonces, aquí el parámetro de comparación es el agua. El agua que representa esa referencia o ese parámetro. Aquí es la densidad del water, del agua. Bueno, entonces, aquí lo que nos piden es encontrar la gravedad específica a cada temperatura. Entonces, vamos a empezar a 5 grados centígrados. Entonces, para este caso, sería 8.860 kilo newtones entre metro cúbico. Fuerza entre volumen, que esto es peso específico. Entre el peso o entre, no, aquí no es peso específico, esto es sí, es peso específico. Más bien acá es donde, acá le tengo que cambiar para que corresponda, ¿no? Aquí sería gamma. Y gamma abajo del agua. Entonces, tenemos que dividir entre el valor de la densidad. ¿Cuánto es el valor de la densidad? O más, no, más bien, del peso específico del agua. ¿Qué valor tiene el peso específico del agua? ¿Qué valor sería? ¿Sería de 1.0? No. Eso lo vimos en la clase anterior. Ahí apunté unos valores de densidad y de peso específico. Entonces hay que buscar el de peso específico para el agua. Son valores ya estándar que ya son constantes. Esos ya no van a cambiar. 1.34. Ese es del sistema inglés. Eso lo podemos hacer con las unidades, ¿no? Entonces hay que buscar las unidades que se parezcan y ahí, pues, ahí sale, ¿no? Ahí podemos saber. 62.4. Estas son libras. Estos son kilonewtons. ¿Cuál otro valor sería? 9.81. Ándele, mero sí. 9.81. Y son las mismas unidades que acá, kilonewton por metro cúbico. Entonces, ¿esto cuánto da?
0.90. A ver, otra vez. ¿Cuánto? 0.90. 0.90. Y no tiene unidades, ¿ya? Porque aquí se van y se van, se hacen 1. Se hace 1. Esto es lo mismo, entre lo mismo, da 1. Y aquí, pues nada más le ponemos así una arroba a 5 grados Celsius. O sea que tiene un valor de gravedad específica 0.90 a 5 grados centígrados o Celsius. Significando que es menos denso, o sea, va a flotar esto que el agua, porque su valor es menor que 1. Aquí lo podemos poner como nota, menos denso que el agua, que el water, que el agua, con una nota. Y va a permanecer esto, si se mezcla con el agua, va a permanecer, o más bien no se va a mezclar, sino que va a flotar, va a quedarse en la superficie del agua. ¿Sí? ¿Sí se entendió esta parte? ¿Y quedó claro? Ok. Bueno, entonces, eso es para 5 grados. Ahora para 50 grados Celsius va a ser la gravedad específica, va a ser igual al valor que nos dan en el ejercicio, que es de 8.483 kilo newton sobre metro a la 3 entre, pues, este mismo valor, el peso específico del agua, que pues no va a cambiar, 9.81 kilonewtones sobre metro a la 3. ¿Esto cuánto da? 0.86. 0.86. Y aquí le ponemos una arroba así, que significa a esta temperatura, esta arroba, a 50 grados centígrados. Entonces, ¿qué significa esto? ¿Qué pueden concluir de esto? O sea, ¿qué pasa aquí con la temperatura y el lubricante? ¿Qué podemos decir? ¿O qué podemos concluir? La temperatura. Cuando aumenta la temperatura, ¿qué pasará con el lubricante? O sea, la temperatura afecta al lubricante. Sí. Sí, sí lo afecta. Aquí se ve, ¿no? Porque le va a quitar propiedades, ¿no? Aquí baja el valor de la gravedad específica. Entonces, comparado con este aceite a 5 grados, ¿cómo podríamos decir?
Punto 90 está más cerca de 1 que punto 86. Es decir, que esto estaría más cerca de ser más denso, digamos, ¿no? Si lo podemos decir de alguna manera, que este de acá. Es decir, la temperatura lo que hace es pues romper moléculas, ¿no? Que eso es realmente lo que hace la temperatura. O sea, si estas son las moléculas, la temperatura es energía. Es energía. Y esa energía cuando... Bueno, la temperatura no es energía. La temperatura es una forma de medir la energía. Es una de las formas que se mide la energía y se refleja en los grados. Pero entonces nos da un punto de comparación. Al haber más energía aquí, va a romper las moléculas, las va a separar. Y este lubricante o sustancia, pues va a perder propiedades, ¿no? Si está muy viscoso, hay que recordar que una sustancia viscosa tiene que ver con la densidad, o sea, está muy junta, digamos, las moléculas. Cuando es algo viscoso, cuando es algo más, algo más líquido, está menos viscoso y están más separadas las moléculas. Entonces la temperatura eso es lo que hace. Separa las moléculas con esa energía y lo va a hacer líquido. O sea, si sigue aumentando esa temperatura, el lubricante se va a adelgazar más y pues seguramente perderá propiedades porque depende esto también cuál es su temperatura de operación. O sea, todas las máquinas pues tienen temperatura de operación. O sea, todas las máquinas tienen condiciones de operación y específicamente tienen un rango de temperatura en las que operan. Un rango normal, ¿no? En condiciones normales, que la máquina alcance una temperatura promedio, digamos, que no se eleve demasiado, porque cuando se eleva demasiado, pues quiere decir que algo está pasando. Por ejemplo, los motores, ¿no? Un motor de un auto que está trabajando adecuadamente tiene una temperatura promedio para que funcione adecuadamente. Cuando hay sobrecalentamientos, pues pueden pasar cosas, pues que no son buenas para la máquina, ¿no? Porque el exceso de temperatura puede dañar los metales que hay en el motor, por ejemplo, ¿no? Un exceso de temperatura. Entonces, por eso se tiene que regular esa temperatura. Eso se le llama temperatura de operación. Entonces, igual, el aceite que trabaja con todas las partes de ese motor, pues deberá también trabajar a esa temperatura de operación. Si hay un exceso de temperatura, pues también será afectado el aceite. O sea, este aceite, pues va a perder sus propiedades, ¿no? Se va a empezar a adelgazar demasiado y ya no va a ser su función de ser una película entre los metales. Eso lo vimos ya en alguna parte, que realmente el aceite, vamos a decir que este es el aceite, una de sus tantas funciones, este es el metal, y acá está la otra parte del metal, que son partes de un mecanismo, por ejemplo. Y acá adentro, entre estos dos metales, ahí está el lubricante, el aceite, por ejemplo. Entonces, si esto se empieza a adelgazar por un exceso de temperatura, esta capa empieza a disminuir su espesor.
Y llega un momento en que si la temperatura es muy elevada va a desaparecer, se va pues a vaporizar ese lubricante y va a pegar o va a chocar metal con metal. Y empieza a haber un desgaste ya muy considerable. Ya cuando se empieza a adelgazar el lubricante, se empieza a licuar, ya empieza a afectar esto. Esto ya no es normal. Y eso ocurre en cualquier máquina, ¿no? No más en los motores, todas las máquinas. Entonces nosotros, los que estamos involucrados en esto del mantenimiento en las máquinas, hay que siempre revisar esto. ¿Cuáles son las condiciones de operación de la máquina? ¿Cuáles son las condiciones normales? Y revisar que el aceite también, cuáles son sus condiciones de operación, porque los fabricantes de aceite pues dan un rango de temperaturas para el lubricante, ¿no? O sea, lo elaboran que soporte, no sé, 60 grados, hasta 60 grados, ¿no? Por ejemplo. Un rango de temperaturas, ¿no? Vamos a decir que es de 10, la temperatura más baja, a un rango de 60 grados. Eso es, así está hecho ese aceite, ¿no? Para este rango de temperaturas. Porque la máquina normalmente pues trabaja en un rango más pequeño, ¿no? A lo mejor la máquina normalmente pues trabaja hasta 45 grados, 50 grados. Pero cuando ocurre algo no deseado, que la temperatura se eleve, si se va cerca de estos 60 grados, pues ya está pasando algo con el aceite. Si pasa los 60 grados, pues el aceite empieza a afectarse mucho. Se empieza a afectar mucho, se empieza a adelgazar y empieza la degradación también. O un exceso de degradación, porque la degradación va a ocurrir todo el tiempo. O sea, el desgaste del aceite, desde que se empieza a usar, pues ya empieza a ocurrir. Por eso, pues tiene una vida útil, ¿no? Pero, pues supone que está calculado para durar determinado tiempo el aceite. Después de ese tiempo, pues es cuando se tiene que cambiar. El exceso de temperatura hace que esa vida se acorte. Y ese es el problema, es donde tenemos que actuar, tenemos que hacer algo. O sea, evitar esos calentamientos excesivos para que no suceda todo esto que aquí se analiza, ¿no? Y esa es una de las labores del ingeniero que esté a cargo de, pues a lo mejor de una planta, de un área, de máquinas, etcétera. Ese es uno de las actividades, ¿no? Está haciendo sondeos o revisiones del comportamiento de la máquina. Porque si no, pues ahí entrarían ya otros factores que nos van a afectar mucho el funcionamiento de la máquina. Bueno, ok. Entonces, ¿alguna pregunta de esto? ¿Alguna duda? ¿Nada? No, profe, hasta Por el momento no, profe. ahorita no. Todo en orden. Bueno, entonces vamos a hacer otro ejercicio aquí. Aquí le voy a apuntar para que se entienda mejor. Entonces, aquí se habla de la glicerina. Voy a apuntarlo.
Bueno, entonces aquí dice que la glicerina tiene una gravedad específica de 1.258 como valor, es sin unidades, ¿no? Gravedad específica. La glicerina es un derivado del petróleo también, de la petroquímica más bien. El petróleo, pues, del petróleo se sacan diversas sustancias en las refinerías, y de esas sustancias se sacan más sustancias, entre ellos los alcoholes. La glicerina es un tipo de alcohol y es la base de muchos aceites también, o también tiene muchas aplicaciones la misma glicerina, pero es producto de la misma petroquímica que se utiliza. Entonces aquí la pregunta es ¿cuánto pesaría? ¿Cuánto pesaría? 0.50 metros cúbicos, es un volumen de ella. Esa es la pregunta. Bueno, esa es una de las preguntas. Otra pregunta es, ¿cuál sería su masa? De esta glicerina. Entonces la glicerina se da este valor de esta glicerina, esta gravedad específica, y con este valor se pretende saber cuánto pesarían 0.50 metros cúbicos de esta misma sustancia y cuánto tendría de masa ese volumen. ¿Cómo lo haríamos? ¿Cómo resolveríamos esto? Ok, ¿qué haríamos ahí? ¿Alguna idea? Que nos piden el peso, ¿no? O sea, nos piden peso. Estamos en el primer ejercicio. Ajá. ¿Cuál sería? La de gamma es igual a E por G. Gamma es a ver, es gamma, es Rho. Es una, aunque parece sí, parece una G, pero no es G. Es algo así, mira. Gamma es igual a Rho por G, pero no conocemos esta. No conocemos la densidad de esta glicerina. ¿Qué otra ecuación podemos usar? La de gamma es igual a Rho sobre volumen. Gamma es igual a Rho. Gamma es igual a Rho
Vamos igual a rho. No. No, aquí no es así, es gamma es igual. Es igual a peso sobre volumen. Es la misma. Gamma es igual a peso sobre volumen. Peso, pero no sabemos el peso. O sea, gamma, esa es la definición de gamma. Peso sobre volumen. Pero a lo mejor de aquí se ve, ¿no? ¿Cómo encontraríamos? Esta es la gama de la glicerina, ¿no? Aquí le voy a poner G de glicerina. ¿Cómo encontraríamos la gama de la glicerina? Porque si encontramos este, ya tenemos el volumen y podemos despejar el peso, ¿no? Pero entonces, ¿cómo encontramos la gama o el peso específico de la glicerina? ¿De dónde lo podemos encontrar? ¿Qué podemos hacer ahí? O sea, si encontramos esta gama, pues ya vamos a encontrar el peso, ¿no? Porque este es el que andamos buscando. Entonces ahora hay que encontrar este de acá. Pues hay que irse a la definición, ¿no? ¿Cuál es la definición de gravedad específica? Es igual a la gama de la glicerina entre la gama del water, del agua. Esta es la definición. Esto es lo que vimos en la otra clase. Peso específico de la glicerina o sustancia entre peso específico del agua. Entonces de aquí se puede despejar. Porque este de acá, pues este que nos dan aquí, ¿no? Este es un dato que nos da el ejercicio. Entonces de ahí se puede despejar. ¿Sí? Entonces por ahí va. Bueno, pues ya se nos acabó el tiempo. Pues mañana seguimos con estos ejercicios. Mañana tenemos otra clase a la 1:20. Y le seguimos, ¿no? Sí, profe. El Comú todavía sigue teniendo problemas. Esperemos que ya lo vayan a poner en funcionamiento. Y si no, pues mañana vemos la manera de cómo hacerle para con los trabajos que están pendientes. Y los de esta semana también. Para que no se nos vaya. Pero eso ya lo vemos mañana, ¿no? En la clase. Sale, profe. Bueno, entonces voy a dejar de grabar. Y nos vemos hasta